sobre el tema de la primacía de la seguridad, insisto, no es que tengamos un criterio infalible para decir es más importante la supervivencia a la vida digna o a la libertad, pero lo que sí no podemos dejar de lado es que es condición de posibilidad el estar vivo para poder ejercer una libertad. De entrada, la filosofía enriquece con el debate sobre siquiera hay libertad en un principio. Entonces, en esa medida también quisiera recalcar la intervención de la filosofía. Por la ponencia y también es una felicitación por la réplica. Da gusto escuchar conceptos tan fundamentales de la filosofía aplicados a cosas tan importantes y relevantes para nuestra época. Te quería preguntar algo. Al principio empiezas con una conexión epistémica entre la relación subjetiva y objetiva con la seguridad, ¿no?, en un ámbito particular. Y después nos hablaste de un cambio de paradigma sobre la seguridad de los gobiernos y de los estados a la seguridad del hombre. Entonces yo te quería preguntar cómo se estructura esta conexión epistémica una vez que se cambia de paradigma. A lo que voy es, antes el gobierno todavía tiene, digamos, la información, ¿no?, que está al alcance de la mano sobre nuestro estado objetivo de la seguridad, ¿no? Y los súbditos o los ciudadanos no tenían por qué tener toda esa información, ¿no? Entonces, al hacer este cambio de paradigma, ¿cómo queda ese derecho a la información? Porque sabemos que muchas veces puede ser nocivo que la información llegue a todo el público, ¿no? Porque una vez que se pasa a las masas, no es como el ciervo que toma una decisión ahí, sino que se puede generar un caos. Entonces, ¿cómo se articula dignidad, seguridad humana y la información de nuestro estado real de seguridad o de inseguridad? Claro. Bueno, lo primero que habría que reconocer es que quienes toman decisiones sobre seguridad, sobre inteligencia, sobre Fuerzas Armadas, también son personas y en esa misma medida son susceptibles de caer en los mismos errores de percepción, de juicio, y en esa medida, bueno, reconocer que ellos son igual de susceptibles de equivocarse en la percepción de la seguridad de la misma manera que lo puede ser una persona común y corriente. Y por otro lado, justo sobre el tema del acceso a la información, Hannah Arendt en su libro sobre la violencia habla sobre uno de estos, sobre los impedimentos en términos de rendición de cuentas y de información al público. Ella habla sobre el problema de los estados en el siglo XX que han pasado de ser gobiernos a meras administraciones públicas y burocracias. De hecho, tiene una frase muy bonita, la voy a parafrasear. En una burocracia no hay con quién quejarse y tenemos una tiranía sin tirano, porque genera justo esta frustración de que nadie puede resolverme nada, nadie tiene la información, nadie está facultado para hacer cosas. Y en un estado organizado como el mexicano, eso representa un problema. O sea, uno se mete a la página del IFAI para pedir una consulta sobre lo que se hizo de labores de inteligencia en tal región militar, y es increíble, pasó con Ayotzinapa. Utilizaron todos los pretextos legales posibles para no dar la información. Dijeron que no la tenían, que no eran competentes. Los 4 o 5 supuestos que había los utilizaron. Y además el portal es una pesadilla de utilizar, se tarda como 60 días en contestarte. Entonces, y uno lo puede poner en contraste a lo mejor con lo que pasa en Estados Unidos, que periódicamente tienes al secretario de Defensa, al director de la CIA, al director de la Agencia Nacional de Seguridad compareciendo ante el Congreso. Claro que hay un muy importante volumen de información que está reservada, pero por lo menos allá existe la figura de poderlos sentar en el banquillo, de ponerlos a sufrir la grilla y a tener que ceder con la información que tienen como clasificada para conocimiento del pueblo. Insisto, sigue sin ser un modelo perfecto norteamericano, pero sí hay algunos países en los que sí hay muchísimo mejores mecanismos de rendición de cuentas para información de seguridad. Efectivamente no podemos soltar toda la información, pero sí, por lo menos México sí dista bastante de tener un buen mecanismo de rendición de cuentas en materia de seguridad. Muchas gracias por la ponencia y por el replicante, que fue muy buena réplica, muy buena construcción de un tema bastante interesante para la época de hoy en día. A mí nada más me hace un poco de ruido y en realidad es una pregunta bastante sencilla. ¿Cómo se puede compatibilizar esa sensación de, bueno, no sensación, pero ese estado subjetivo de seguridad con el estado objetivo de la seguridad? Aunque tú lo definiste bien, todavía encuentro problemas en el sentido de cuando una amenaza
sí la percibimos de una manera subjetiva y no está realmente de manera objetiva. Y eso lo puedo traducir más o menos a cuando una comunidad establece que no hay una amenaza objetiva y un integrante de esa comunidad en su estado subjetivo sí percibe una amenaza. Entonces también se podría hacer la pregunta, ¿qué sucede cuando el Estado establece que no debe haber una amenaza y los integrantes de esa comunidad o de ese Estado sí perciben que hay una amenaza, o solo una porción? Que también se podría traspolar la pregunta, ¿qué sucede con las minorías? Sí, bueno, a ver, de entrada aquí, nuevamente vuelvo al papel de la filosofía. Aquí en filosofía podemos sentarnos a discutir sobre si la realidad existe o no, sobre si estamos en la Matrix. Eso no lo puedes hacer cuando estás en una operación en Sinaloa. Pero, a ver, al margen de eso, citando otra vez a la doctora María Cristina Rosas, hay un criterio para determinar los niveles de riesgo, que es amenaza, riesgo y vulnerabilidad. La amenaza es toda aquella situación que pone en peligro, en su sentido más fundamental, la supervivencia del objeto propio de determinado nivel de seguridad. Es decir, el hecho de que a mí me asalten en la calle es una amenaza a mi seguridad personal, pero el solo hecho de que a mí me asalten eso no representa de por sí una amenaza a la seguridad nacional, porque la seguridad nacional tiene por objeto propio a toda la comunidad que integra un Estado. Eso es la amenaza. Luego el riesgo es un nivel menor, que ciertamente es una situación problemática, pero no pone en peligro la supervivencia de su objeto propio, sea una persona, sea una comunidad, sean instalaciones estratégicas. Y por último está la vulnerabilidad, que es simplemente la posibilidad que tiene determinado lugar, determinada circunstancia, de que se presente un riesgo y que a su vez genere una amenaza. Un ejemplo muy fácil: cualquier país que tiene costa es vulnerable a que le llegue un huracán, a que le llegue un maremoto. Simplemente está ahí la posibilidad, no necesariamente tiene que ocurrir, pero está abierta la posibilidad que surja un riesgo y después una amenaza. Esos son como los criterios generales para determinar los niveles de peligro, pero definitivamente siempre entra en juego el factor político. Así como dependemos de la comunidad para brindarnos seguridad, también dependemos de la comunidad para determinar qué es una amenaza y qué no. Y es constantemente un juego de tensión entre quienes toman decisiones de inteligencia, entre quienes votan, entre las minorías, y es un problema que no podemos salvar porque es parte de la vida comunitaria. Buenas tardes, la verdad muy buena presentación por parte de ustedes dos. Mi pregunta es simple: yo no soy filósofo, yo soy egresado de Relaciones Internacionales. Me gustaría preguntar, ¿saben que el sistema internacional es anárquico? ¿Les gusta o no les gusta la idea? Para los realistas esta es la gran verdad. ¿Cómo ustedes implementarían la idea de una seguridad humana a gente que no conoce los temas filosóficos? O sea, ¿cómo poner en la agenda que esos temas son importantes? Bueno, a ver, de entrada, qué bueno que lo mencionas. Incluso el mismo Thomas Hobbes dice que los estados se desenvuelven en el sistema internacional como hombres en estado de naturaleza, es decir, en esta situación primaria, caótica, que lo único que reina es el imperio de la fuerza. Han habido como dos posibles soluciones en la historia de la filosofía: quienes proponen crear un estado mundial que dirima justo estas controversias con una autoridad central, y están quienes proponen quedarnos con ese sistema anárquico, que piensan que es el único que funciona. Emmanuel Kant en La Paz Perpetua da una solución más o menos intermedia. Él habla más bien de establecer ciertos tribunales internacionales o sistemas de confederaciones. De hecho, la Unión Europea sigue un poco la línea de la propuesta de Emmanuel Kant en La Paz Perpetua por este sistema confederado. Lo único que habría que decir es, o sea, no necesitas haber crecido en una tradición occidental que te enseñen sustancias y accidentes, modus ponens, modus tollens, para que puedas hacer el silogismo de es que el ser humano tiene dignidad humana y hay que trabajar para conseguirla. Lo que es obvio, y a mí por eso la propuesta de Kant por la dignidad humana me parece muy valiosa, es que hay un fenómeno que no se puede ignorar. Todas las comunidades en todos los tiempos han establecido normas de conducta que al final acaban sancionando de manera muy similar los mismos tipos de conducta: el robar, el matar, el mentir, el traicionar a una comunidad, y en esa medida establecen sus criterios de dignidad y de valor y de qué es un acto bueno y qué es un acto malo. Entonces, justo por eso la propuesta de Manuel Kant de que la ley moral está en la racionalidad me parece como muy valiosa, porque el fenómeno se repite en todos los seres humanos de todas las épocas. Entonces la base de la que hay que partir es eso: el ser humano por naturaleza
adopta ciertas normas y ciertos criterios de dignidad, que sí pueden cambiar de cosmovisión, dependiendo de un lugar a otro, estoy de acuerdo, pero hay que partir de esa misma base. Todos establecemos normas y todos establecemos ciertos criterios de bueno y malo. Subsecuente. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo.